privilegio de iniciar serie. Iniciamos una serie acerca del reino de Dios y siempre es bonito cuando se inicia serie, ¿verdad? Bueno, yo me emociona mucho, me gusta cuando comienza serie. Y la de hoy tiene que ver con una palabra que seguramente escuchamos con mucha frecuencia cuando venimos a la iglesia, cuando vamos al grupo pequeño quizás, y es el reino de Dios. Una palabra que probablemente la escuchamos por acá, por allá, reino de Dios, reino de los cielos, pero pocas veces nos hemos detenido a explorar de manera profunda qué es lo que quiere decir cuando hablamos de reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Qué significa? ¿En dónde está? ¿Cómo llego ahí? Y durante las próximas 7 semanas es lo que vamos a estar haciendo. Casi 2 meses de estar estudiando el reino de Dios. Así que sé que nos va a bendecir muchísimo esta serie y vamos a salir renovados en cuanto al entendimiento de esta maravilla de promesa que nos hace el Señor. Y como yo soy chip de Escuela Bíblica Polos, pues tengo que recomendarles unos libros para aquel que quiera profundizar un poco más, porque uno puede pasar 1 año, 2 años, 3 años en un seminario, universidad estudiando el reino de Dios y no acaba. Así que si usted es curioso y es estudioso, le voy a recomendar 3 muy buenos libros para que pueda complementar lo que vamos a ver desde aquí. Parábolas del reino de Samuel Pagán, las parábolas de Jesucristo, que nunca dio una definición específica de qué era el reino, sino que lo hizo a través de parábolas. El Evangelio del Reino de George Eldon Ladd, un poco más técnico, más profundo. Y Paul David Tripp escribe Creados para el Reino, es una lectura un poco más amigable. Las 3 son buenísimas, así que se los recomiendo por aquello de que usted quiera ir a su casa y leer un poquito más al respecto. Un día le dice Dios a David, a través del profeta Natán, le dice: David, cuando te mueras, yo voy a poner en el trono a uno de tus descendientes y su reinado no tendrá fin. Va a ser un reinado eterno. Eso es lo que se conoce en la Biblia como la promesa davídica, porque lo que le está diciendo es que cuando usted se muera, David, alguien de su linaje va a tomar el trono y nadie lo va a sacar de ahí. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas al respecto, promesas sobre la venida de un reino que viene a transformar nuestra realidad. Dice Daniel 2:44 también, hablando de varios reinos, viene la profecía de Daniel, reinos que comienzan, Babilonia, Grecia, reinos que comienzan y que se acaban. Y dice, pero vendrá un reino que no tendrá fin jamás. Y este es el reino que los judíos venían esperando y esperando y esperando durante siglos, y que se cumple finalmente en la persona de Jesucristo, cuando llega aquí a la tierra. Llega evidentemente un rey diferente, llega un reino diferente al que esperaban, llega un reino muy singular, porque la gran mayoría de judíos lo que esperaban era al líder militar que venía a derrocar a Roma, a sacarlo del poder y a posicionarse a Israel como la potencia número 1 del mundo. Pero llega un reino que dice no, dice el rey, mi reino no es de este mundo, tiene otras intenciones, tiene otros intereses. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando durante estas 7 semanas. No se pierda ni una, porque va a estar buenísimo. Como yo hago la introducción, tengo la ventaja de que puedo hablar de todos los temas, por lo menos un poquito. Pero después, en todas las semanas, vamos a ir explorando uno por uno. Así que no se pierda ninguno de estos temas. Empezar a responder preguntas acerca del reino. ¿Qué es? ¿Qué es el reino de Dios? De nuevo, Jesús no dice el reino de Dios es esto. Entonces, para proponer una definición que nos permita ir comprendiendo mejor, nosotros podemos entender el reino de Dios como el dominio o el gobierno de Dios sobre su creación. La soberanía, el reinado de Dios sobre su creación. No tenemos que pensar en un lugar con coordenadas específicas a las que tenemos que llegar para ir al reino de Dios. No tenemos que pensar en un ejército de ángeles que un día van a venir y van a hacer cumplir la voluntad divina. El reino de Dios es la soberanía de Dios por sobre su creación. Y es cierto que desde el principio Dios ha sido soberano. Desde que Génesis 1 dice, creó los cielos y la tierra, Él es el dueño de todo. Pero en esta etapa de la historia, en esta fase, Dios ha permitido que en este reinado existan 2 elementos. Uno, primero, que la afiliación sea voluntaria. A nadie se le obliga a entrar al reino de Dios. En este momento es una invitación y cada cual decide si la acepta o no. Y segundo, que hay oposición al reino. Dios ha permitido eso en este momento. Afiliación voluntaria y oposición al reino de Dios. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Estamos en la introducción. Déjame paciencia. ¿Cuándo vendrá este reino?
un día le preguntaron a Jesús, Jesús, ok, ¿cuándo es que vendrá ese reino que viene siendo prometido desde todo el Antiguo Testamento? ¿Cuándo es que vendrá? Y la respuesta de Jesús, Lucas 17:20, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda calcular. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está tiempo presente entre ustedes. Lo que está afirmando Jesús es que donde sea que esté el rey, está el reino de Dios. Ese es tema de estudio de la próxima semana, acerca del rey. Pero donde sea que esté el rey, está el reino de Dios. Es decir, que cuando alguien elige en su corazón y en su vida ser gobernado por los principios divinos, cuando alguien elige que Cristo es su rey, ahí está el reino de Dios. En esa vida, en esa persona está el reino de Dios. En esa casa, en esa familia está el reino de Dios. En esa sociedad está el reino de Dios. Pero también Jesús, algunos capítulos atrás, nos enseñó a pedir, venga tu reino, ¿cierto? Nos enseñó a pedir, venga tu reino. Quiere decir que el reino de Dios ya vino, pero vendrá. Eso es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no del reino de Dios. Ya vino, ya lo vemos, ya vemos el poder del reino de Dios cambiando personas, cambiando familias, cambiando sociedades, pero todavía hay mal, todavía hay oposición. Quiere decir que un día el reino vendrá de manera completa, de manera plena, y todas las promesas se cumplirán de manera definitiva y permanente, y en ese momento ya no habrá oposición, ya no habrá afiliación voluntaria, porque dice el texto que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey. Y mientras tanto, nosotros estamos viviendo el reino de Dios, estamos pidiendo que venga el reino de Dios también, y al mismo tiempo estamos buscando el reino de Dios, porque la Biblia nos llama a que sí, es cierto, tengo que vestirme, tengo que trabajar, tengo que comer, pero por sobre todas las cosas busque primero el reino de Dios. Todo lo demás será añadidura. ¿Cómo busco lo que no reconozco? ¿Cómo busco lo que no sé identificar? Por eso esta serie y por eso estas 7 semanas. Acompáñame a orar y comenzamos. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, por el milagro de que alguien se levante y quiera escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome cada una de las palabras, de las sílabas, de las ideas, que tu Espíritu Santo haga que esa semilla que hoy va a ser plantada en el corazón, que germine, Señor. Que germine, que se vuelva vida práctica, que salgamos de acá conociéndote mejor, entendiéndote mejor, amándote mejor, Señor. Te lo rogamos, haznos sensibles al llamado de tu voz, Padre eterno, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? De este reino particular, de este reino singular que es el reino de Dios, vamos a analizar 4 principios. Por supuesto que tiene más, pero hoy vamos a analizar 4 principios fundamentales para identificar el reino de Dios y saber, ahí está el reino de Dios, en Él está el reino de Dios, esto que está frente a mí es el reino de Dios. 4 principios singulares y fundamentales del reino de Dios. Número 1, el principio de la indigencia espiritual. Pregunta examen, según la primera bienaventuranza, ¿a quiénes les pertenece el reino de Dios? Eso, qué velocidad. A los pobres de espíritu, dice Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Hay otra bienaventuranza que también lo ofrece, pero la primera es, dichosos los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Dicho sea de paso, aprovecho para aclarar, cuando en la Biblia encontramos reino de Dios y reino de los cielos, estamos hablando de lo mismo. Lucas, Marcos, Juan dicen reino de Dios. Mateo, como le escribe a una comunidad judía principalmente, los judíos eran muy celosos de cuando escribían esa palabra en el escrito. Entonces ellos lo reemplazaban para no escandalizarse y no caer en algún momento en deshonrar el nombre de Dios, y pusieron reino de los cielos, pero para efectos nuestros es lo mismo. Pregunta, si yo le pidiera que levante la mano, no lo voy a hacer, pero si lo pidiera que levante la mano, si usted se considera una persona pobre en espíritu, ¿la levantaría? Vamos a ver qué es el pobre en espíritu primero.
Vamos a analizar qué es ser pobre en espíritu. La mayoría de eruditos, de estudiosos bíblicos proponen 3 características de alguien que se reconoce como alguien pobre en espíritu. Recuerden el premio, les pertenece el reino de Dios. Entonces, ¿quién es alguien pobre en espíritu? Es alguien, número 1, que se reconoce impotente por sí mismo para agradar a Dios. O sea, no me alcanza con lo que tengo y con lo que he hecho para agradar a Dios. Número 2, es alguien que se reconoce impuro moralmente frente a Dios. Es decir, soy pecador, lucho con esto y Dios es puro, perfecto, santo. No puedo acercarme de esta manera a Dios. Y número 3, es alguien que se reconoce indigno de pararse frente a Dios. No estoy a la altura, no cumplo las expectativas de este Dios preeminente, soberano, todopoderoso y limpio. ¿Quién es pobre en espíritu entonces? Todos somos pobres en espíritu. No estamos a la altura, ¿cierto? Nadie cumple las expectativas ni el estándar. Pero note que en todos los puntos dijimos reconocerse como indigno, como impuro. Porque todos somos pobres en espíritu, pero no todos nos reconocemos como pobres en espíritu. Porque la tendencia a lo largo de la historia es decir, sí, yo sé que no soy perfecto, yo sé que soy pecador, pero hay una voz adentro que nos dice, pero con ser buena persona te alcanza y es suficiente. Tranquilo, no hace falta más. Y entonces nos boicoteamos de esta bienaventuranza maravillosa que nos regala el Señor. Le voy a dar un ejemplo práctico de las 2 posturas, de aquel que verdaderamente se reconoce en bancarrota espiritual y busca de Dios, y de alguien que no, que considera que con lo que hace, que con lo que es suficiente. Usted seguro conoce la historia. Lucas 18, del versículo 10 en adelante, vamos a leer. 2 hombres suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Este hombre era multimillonario en espíritu, ¿verdad? O sea, el crack del reino entrando a decirle a Dios: vea, yo no soy como esos, yo no soy como estos. Yo soy lo mejor de lo mejor, la crema innata del reino de Dios. Porque vea, doy más de lo que se piden. Cumplo la línea por encima, pero ve aquel, por dicha no soy como aquel hombre. La mayoría de nosotros somos así. 2, 3 buenas acciones, 2, 3 buenas calificaciones sobre nosotros y entendemos que estamos en paz con Dios, que es suficiente, hasta que un día comprendemos la gravedad del pecado y cómo un Dios tan puro y tan perfecto se lo tomó tan en serio que envió a su Hijo a una cruz por usted y por mí. La mayoría de nosotros somos así hasta el día en que por fin Dios nos ilumina y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender el evangelio de la gracia de Dios. Vea el segundo personaje de la historia. En cambio, dice el versículo 13, el recaudador de impuestos. Recuerden que el recaudador de impuestos era el peso pesado de los pecadores de los tiempos bíblicos. O sea, había pecadores, pero esto era así exagerado, lo máximo. Él le cobraba impuestos a sus coterráneos, a los judíos, para dárselos a Roma. Y siempre raspaba un poco más del plato y se lo dejaba acá. Entonces vivía en casas lujosísimas. Y cuando pasaba caminando por la ciudad, los judíos lo escupían, lo empujaban, porque odiaban ese nivel de traición que reconocían en él. Entonces, un recaudador de impuestos era el pecador de pecadores. Dice el texto, se había quedado a cierta distancia. Él fue a orar también, pero se quedó a cierta distancia. Vea, indignidad. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Impotencia, no puedo, no cumplo las expectativas. Sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Impureza moral. Sé que soy pecador, sé que necesito de tu gracia y tu perdón. Ten compasión de mí. Qué contrastes más fuertes entre ambos, ¿verdad? Dice el 14, les digo que el recaudador de impuestos, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. No aquel que hacía muchas cosas, no aquel que era tan religioso que se sabía la Biblia de tapa a tapa, aquel no, este que dijo: ten compasión de mí, es el que volvió a su casa justificado. En otro pasaje le dice Jesús a los fariseos, que eran los religiosos,
de la época, les dice: vean, ustedes hacen todo lo que hacen, pero les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Imagínense la cara del fariseo, ¿verdad? Porque este reino de Dios, este reino particular y singular que estamos estudiando, es de aquellos que se reconocen descalificados, que saben que no están a la altura, que la hemos embarrado tanto y de tantas veces, pero que creemos que en el nombre de Cristo Dios nos puede recibir y puede escribir nuevas historias con nuestras vidas. A esos les dice Dios: es tuyo el reino de los cielos, te pertenece el reino de los cielos. Era el principio de la indigencia espiritual. Segundo principio, el principio de la obediencia radical. Y vamos a leer el texto. Marcos 9:43. Obediencia no es la palabra favorita de nuestro diccionario, ¿verdad? Pero se toma muy en serio en el reino de Dios. Dice Marcos 9:43: y si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtatelo, dice el 45. 47: si tu ojo te hace pecar, sácate el ojo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Y uno puede decir: esto es un llamado a la automutilación, ¿verdad? Al final tal vez me sobreviva la uña pequeña del dedo chiquitito del pie. Lo que está haciendo Jesús es utilizando un lenguaje hiperbólico. Escuchamos el lenguaje metafórico. Bueno, el lenguaje hiperbólico es cuando yo digo: mira, este bulto pesa 1 tonelada, me comería una vaca del hambre que tengo, ¿verdad? Exageramos. Entonces Jesús está, a través de la exageración, enfatizando su idea. Lo que está diciendo Jesús es que en este reino de los cielos el pecado se toma muy en serio. No se toma a la ligera ni de manera superficial. Se toma muy, muy, muy en serio, y sobre todo se corta de raíz. Se corta de raíz una vez que soy capaz de identificarlo. Hay una película que quizás la ha visto que se llama Jumanji. No me acuerdo si esto pasaba en la 1 o la 2, creo que en la 2, Jumanji 2, de las últimas que sacaron, de las más recientes, que sale La Roca y todos estos. El que no ha visto Jumanji es un juego de video que en la película unos muchachos llegan a jugar y el juego los atrapa y ellos están dentro del juego de video. Entonces ya están ahí cumpliendo misiones en el juego de video. Y estos personajes tienen la gran ventaja de que cuando están ahí dentro de la misión, se tocan aquí, creo que es el pecho, se tocan el pecho y aparece un cuadrito con fortalezas y debilidades de cada personaje. Entonces él dice: mira, mi fortaleza, la zoología. Este hombre hasta habla con los animales. Dentro de sus debilidades está la velocidad, es súper lento, pero además está el pastel. Este hombre se come un pastel y explota. Que salado, ¿verdad? Se come un pastel y explota. Le pasó una vez, perdió una vida y no quiso que le pasara más veces. Entonces él, cuando hay un pastel, huye, ¿verdad? Si él huele harina, el hombre sale huyendo porque sabe lo que le va a pasar. Ojalá usted y yo tuviéramos la facilidad de hacer así y decir: mira, la envidia, el orgullo, el alcohol, ver cuáles son nuestras debilidades. Pero tenemos la ventaja de conocernos muy bien, de ver nuestras heridas y nuestras cicatrices y poder decir: yo sé que esta situación a mí me conduce a problemas con X o Y condición. Yo sé que este tipo de decisión me lleva a situaciones pecaminosas. Entonces, el texto que acabamos de leer, ¿qué me dice sobre esas situaciones? Sobre la obediencia y sobre el pecado. Me dice que yo tengo que ser capaz de identificar y que tengo que ser capaz de tomar medidas. Me lleva a la identificación y me lleva a la acción. Primero, identificar, porque el texto dice: si tu mano te hace pecar. O sea, ya identifiqué que es la mano. No dice: bueno, ahí tantea a ver qué y toma varias medidas. No. Si es tu mano o que es la mano, ahí es donde tenemos que ir a atender. Si es el pie, entonces el problema ya lo tenemos bien identificado. Primero es identificar qué me empuja al pecado. Y puede ser que en esa búsqueda de qué es lo que me conduce a situaciones de pecado, encontremos que lo que me impulsa a pecar sea algo o sea alguien que yo estimo, que yo valoro enormemente. Puede ser que nos encontremos eso en la búsqueda. ¿Quién no valora su mano? ¿Quién no valora un ojo? Bueno, así de radical es Jesús.
Hay que identificar. Y una vez que identificamos, si es esto, yo tengo que tomar medidas urgentes, porque en el reino de Dios todo lo que nos mueve a pecar es un estorbo. Todo lo que nos conduce al pecado es un obstáculo entre mi relación con Dios, absolutamente todo. Entonces, la segunda parte del texto me dice que debo hacer algo. Si tu mano te hace pecar, pídele a Dios que algún día componga esa mano. No dice eso, Jesús. Si tu mano te hace pecar, córtela. Recuerden que estamos hablando en hipérboles. Pero si identificamos qué es lo que me lleva al pecado, lo que dice Jesús es, machete en mano, acabe con eso de una vez con esa condición de pecado. Jesús es radical, dice, es mejor no ver que tener ojos que ven cosas que no deben. Es mejor sacarlos, dice Jesús. ¿Cómo entenderlo para nosotros? Es mejor no tener una amistad, por más que me ría mucho y la pase muy bien, si yo identifico que cuando estoy con esta persona o estas personas, yo acabo deshonrando a mi familia, yo acabo deshonrando mi matrimonio, yo acabo deshonrándome a mí mismo. Es mejor no hacerlo. Corte de raíz, córtela. Si yo sé que cada vez que me meto a Facebook, a Instagram, mi corazón arde de envidia porque veo que aquel anda paseando en aquel lugar tan chivísima y yo aquí metido en la sala de la casa, y este hombre con un carro último modelo y yo viendo a ver qué taller encuentro para que me arranque el mío. Entonces el corazón me explota de envidia. Mejor no tengo redes sociales porque esto me está conduciendo a condiciones de pecado. No son malas, pero hay situaciones que a mí me llevan al pecado por mi naturaleza, por mis cicatrices, por mis debilidades. Mejor no tener una relación si es una relación que me tiene atascado, estacionado en el pecado y yo no soy capaz de salir de ahí. Córtala, dice Jesús. Si tu mano te hace pecar, córtala. Así de radical es Jesús, porque en el reino de Dios se toman medidas para luchar contra el pecado. Y tengo que estar dispuesto a lo que más cueste, Pero sobre todo es establecer medidas, poner reglas. De aquí no pasamos. O sea, a esta hora ya te tienes que ir. O yo no me voy a quedar solo en la casa nunca porque sé lo que pasa. O no tengo internet, me salgo de este chat. Yo cometí muchos errores antes de conocer a Cristo y tuvimos, ya he contado la historia anteriormente, Dios vino y restauró nuestro matrimonio. Y yo al día de hoy, yo no voy a una fiesta o no voy a una actividad social si no es con mi esposa, si no es con Meli. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque cada quien debe saber por dónde renquea la silla. Y si yo no sé nadar, no debo caminar al borde de la piscina. ¿Cierto? Hay que tomar medidas. Ahora, ¿por qué es que obedecemos los miembros de este reino de los cielos? ¿Por qué es que obedecemos? El texto es categórico y anuncia consecuencias nefastas, ¿cierto? Para el que no es capaz de sacarse el ojo, dice, ok, va con los dos ojitos, pero para el infierno, para toda la eternidad. Pero fíjese que los miembros del reino de Dios no obedecemos por miedo al infierno. Eso no es lo que nos mueve a obedecer. Porque la Biblia no dice, Juan 14:23, la Biblia no dice, el que tiene miedo al infierno, ese obedecerá mi palabra. Eso no dice. ¿Recuerda lo que dice? El que me ama, obedecerá mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. No trate de obedecer a Dios si usted no ama a Cristo, porque eso es religión. Y eso es lo que tanto le achacaba Jesús a los fariseos de su época. Ame a Cristo en la medida que usted sea capaz de entender qué significa Isaías 53 cuando dice molido por sus pecados. Que usted sea capaz de pensar en Jesús hecho polvo en una cruz por sus pecados y los míos, cargándolos todos aquí en la espalda, con las espaldas abiertas, la frente abierta por su corona de espinas. Y a partir de ese hecho, todos mis pecados, los que cometí hasta hoy y los que voy a cometer hasta que me muera, no existen porque quedaron en las espaldas de Jesús. Entonces mi corazón estalla de alegría y cuando estoy en una situación en la que yo tengo que elegir mi mano o Cristo, yo soy capaz de elegir a Cristo porque no quiero que uno de esos clavos que clavaron en sus manos siga allí punzando porque yo sigo en condiciones de pecado.
Entonces, llénese de Dios. Aproveche los recursos que tiene la iglesia. Aquí tenemos en la librería todas las versiones de Biblia que usted se puede imaginar. Tenemos talleres Sígueme, tenemos la escuela bíblica Apolos, que usted puede llegar y nutrirse para que cuando esté ante una situación en donde haya que elegir, el Espíritu Santo sepa que hay adentro y active de lo que usted ya se ha saturado. Bien, vamos a ir al tercer principio. ¿Cuál era el primero? ¿Lo recuerdan? Principio de la indigencia espiritual. Y el segundo era el principio de la obediencia radical. Tercer principio que vamos a estudiar es el principio de la libertad responsable. Dice Gálatas que somos llamados a ser libres. En este reino de Dios, todos somos llamados a ser libres. Nadie está con un grillete puesto aquí en el pie, por lo menos desde aquí no se ve. Todos somos llamados a ser libres, pero a administrar esta libertad responsablemente. Romanos 14, una carta como Romanos, que es un tratado teológico sumamente pesado y denso. Pablo le dedica un capítulo completo para ver este tema. Resulta que en Romanos 14 hay un conflicto. Esta iglesia queda allá en Roma, la carta a los romanos queda en Roma, es una iglesia que no está en Jerusalén. Por ende está lleno de cristianos que no seguían las costumbres judías, cristianos gentiles. Entonces estos cristianos gentiles se atiborraban de chifrijo, tacos de panzada, chicharrón a diestra y siniestra, porque para ellos eso lo han comido siempre, no tienen ningún tema. Pero también hay cristianos que vienen del judaísmo y estos cristianos les incomodan. Cuando el cristiano gentil está ahí con la costilla arrancándole, ellos vuelven a ver y se les revuelve la panza, ¿verdad? Porque ellos desde el principio están acostumbrados a seguir una dieta en donde ha habido animales que se deben comer y otros que no. Un día llega a Dios y dice: a partir de hoy se puede comer todo. Yo ya purifiqué todo, ya no hay animales puros, impuros, ya todo está purificado. Usted come lo que usted quiera. Si su conciencia no le permite, pues no pasa nada, pero aquí cualquiera puede comerlo. ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos 14? Dice que está mal alguno de los dos, el que come y el que no come. Pablo dice ahí en el versículo 3: el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Dice Pablo: el que come no menosprecie. O sea, si usted está ahí comiéndose el cerdito, está bien, pero no vuelva a ver raro al otro. Y el que no come no condene al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado. Tal vez su opinión no es tan importante si ya Dios lo aceptó. Y para entender este punto del reino de Dios es crucial, fundamental y recontraimportante que entendamos este punto. Pablo está hablando de situaciones y de condiciones que no son pecaminosas en sí mismas. La mentira, la embriaguez, el orgullo, el adulterio, todo eso es pecado para ustedes, para mí, para los romanos, para los judíos, para los cristianos en China, para todo el mundo. Eso es una línea que no debemos pasar, ¿okay? Eso es absoluto, ahí no hay nada que quede a mi conciencia. Hay pecados que son pecados para todo el mundo, pero hay miles de situaciones que no están normadas de manera explícita en la Biblia, y yo como cristiano tengo que hacer una reflexión íntima, medirme a mí, conocerme, entender cómo esto afecta mi relación con Dios y a partir de ahí decidir. Hace unos meses visitábamos una playa y apenas entramos a la playa hay un rótulo que seguramente usted se ha topado con ellos que dice: en esta playa no está trabajando salvavidas, nade bajo su propio riesgo. ¿Está prohibido meterse a ese mar? No está prohibido, ¿verdad? Hay una advertencia, es: usted tiene que conocerse, usted tiene que saber si usted sabe nadar o si apenas se puede mojar los dedos, y si es así no entre porque le va a ir mal. Si usted sabe nadar, dele, pero haga una elección libre, responsable a partir de que si usted sabe o no sabe nadar. ¿A qué voy? Si yo le digo: vea, usted es cristiano, usted no debería mentir. Tengo razón, la Biblia me respalda, ¿verdad? La Biblia dice de Génesis hasta Apocalipsis que la mentira y el engaño es un pecado delante de Dios. Ahora bien, si yo le digo:
mira, usted es cristiano, usted no debería de hacerse un tatuaje. Usted es cristiano, usted no debería tomarse esa copa de vino, esa cerveza. Usted es cristiano y va a ir al concierto de Sebastián Yatra. Va a ir a ver a Camilo, a La Tribu. Va a ir al cine a ver aquella película. Entonces ya me estaría metiendo en temas de reflexión personal en mi relación con Dios. Temas de reflexión íntima, de aplicación de mi libertad responsable. Yo tengo que elegir. Ok, ¿qué dice esa canción? ¿Qué tipo de letras tiene ese cantante? ¿Voy o no voy? Okay. ¿Qué es lo que me voy a poner en ese tatuaje? ¿Qué hace? ¿Glorifica a Dios o no? ¿O lo deshonra? ¿Qué es lo que busco? Tengo problemas con tomarme una copa de vino porque sé qué es lo que pasa después y sigo. O no pasa nada. Yo tengo que conocerme para tomar decisiones libres pero responsables, porque ¿qué dice Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no dejo que nada me amarre, que nada me ate. Ayer fui en la mañana a una barbería. Sigo peluquería, no me creen, ¿verdad? Ayer fui a una barbería a hacerme la barba en la mañana y tenía música ahí a pum pum, a todo dar, ahí haciéndome la barba. Ya estoy sonando. Y de repente empieza a sonar una canción de un tipo que ni sé quién es, y empieza a sonar todo un montón de groserías y de cosas horribles, fatales. Yo estaba ahí con media barba hecha, ni modo, tenía que aguantar, y empieza a darle cosas que uno les imagina. Lo menos invasivo que escuché de la canción, lo más inocente, decía: mami te quiero moldel. Sí, mami te quiero. Esa es la frase así más inocente de toda la canción: mami te quiero moldel. Imagínese el resto de cosas que decía, ya pesadas, y pa. Uno no puede exponerse a contenido de ese tipo sin que se le distorsione su cabeza, sin que se le distorsione la forma en que yo me relaciono con las mujeres y comprendo la dignidad de las mujeres, en ese caso específico de esa canción. Evidentemente, si yo me expongo a esas situaciones, me voy a contaminar y se va a ver en la manera en que yo tomo decisiones. Por eso yo veo, filtro y digo: no, yo esa línea no la paso. Yo de aquí me voy porque no me siento cómodo, porque sé que me va a afectar en mi relación con Dios. Pero si de repente a mí no me causa ningún problema esta situación, yo me puedo tomar una cerveza sin problema porque sé que no voy a pasar a la embriaguez y listo, pues voy, me la tomo. Pero, alerta, dice el texto, versículo 15, Romanos 14. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, por causa de lo que ves, por causa de lo que te viste, escuchaste, ya no te comportas con amor. Wow. Ya no te comportas con amor. Este es un texto muy profundo, muy denso. Está diciendo tres cosas aquí Pablo. Lo primero que está diciendo es que la base que regula las relaciones de todos los que creemos en Cristo es el amor. Que la primera pregunta que yo tengo que hacer en este conflicto que tengo en la casa, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, porque yo soy el que creo en Cristo, no importa si la otra parte no, pero el creyente, la primera pregunta que tiene que hacerse en la iglesia, en el ministerio, en esta decisión que estamos tomando es: ok, ¿estoy abordando esta situación con amor? No es si tengo razón, si hay que ir por aquí, si es que él me... No, estoy abordando esta situación con amor, porque lo que se espera de un cristiano es que en cualquier situación la aborde con amor. El capítulo anterior dice en Romanos 13: porque el amor es el cumplimiento de la ley, porque el que ama no hace daño a su prójimo. Entonces, número uno, el amor es el que regula todas nuestras relaciones. Pero además dice Pablo que el amor me faculta para privarme de algo por no afectar la conciencia de mi hermano. Algo que no es pecaminoso, que a mí no me trae problemas de ningún tipo, pero que si yo sé que estoy con esta persona, que sí le afecta, que sí le va a doler en su conciencia, entonces no lo hago. Me privo de esto para cuidar a mi hermano, para cuidar a mi hermana, por amor a él. No lo hago, no lo subo a redes sociales, porque tengo que cuidarlo a él. No es por jugar de santulón o por... No. Es por cuidar a mi hermano que le afecta en su fe, en su condición. Pero también dice este pasaje que el amor me capacita para no condenar al que toma decisiones diferentes a las mías. Y si hay un muchacho que él
puede hacerse un tatuaje y él súper bien con Dios, porque entiende que eso no afecta en nada su relación con Dios y todo bien, pero yo jamás en la vida me lo haría. Yo no lo critico ni lo juzgo. Es él y Dios y su reflexión íntima que ya hizo. Y ese, por poner un ejemplo, con cualquier otro tipo de situaciones, es aplicación de libertad responsable. Yo no condeno, yo no critico, porque dice Pablo, finalizando en el versículo 17, que el reino de Dios no es cuestión de comidas, de bebidas, de qué se tomó, de qué se puso, de si fue al cine o no fue al cine a ver aquella película. El reino de Dios se trata de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Listo. Justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Justicia porque yo, como cristiano libre, yo en todas mis decisiones busco agradar a Dios, en todas. Yo busco por sobre todas las cosas agradar a Dios. Por ende, mi camino de fe está lleno de paz con Dios, lleno de paz con mis semejantes, lleno de alegría con los demás, porque yo me cuido y porque yo cuido también a los que están a mi alrededor. Principio de la libertad responsable. Llevamos 3, ¿verdad? Indigencia espiritual, obediencia radical, libertad responsable. Y el cuarto de los principios que vamos a estudiar esta mañana es el principio de la gracia redentora. Palabra que estudiamos el fin de semana pasado de manera maravillosa. Los jóvenes nos explicaron cómo esa gracia no se puede contener y no podía faltar tampoco en la introducción del reino de Dios. Los que vemos fútbol y que vemos finales de fútbol saben que normalmente en los partidos de la final van los dos equipos. Cuando ya es el último partido van los dos equipos y ambos tienen preparado toda una celebración, ¿verdad? Los dos tienen tarima, los dos tienen las camisas de campeón, tienen ahí la del champán, todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a celebrar ese día, ¿verdad? Pero de ahí siempre alguno de los dos pierde. Entonces alguno de los dos tendrá que ir y guardar todo lo que está ahí. A algunos equipos les pasa más seguido, ¿verdad? No vamos a decir el nombre por gracia, pero alguno tiene que ir y guardar todo lo que ya había preparado. Resulta que la Biblia cuenta la historia de un hombre al que le pasaba esto noche tras noche tras noche. Y sé que usted va a identificar la historia muy bien. Este hombre todas las noches, antes de caer el sol, él se acercaba, veía el horizonte, esperaba minutos, con esperanza en su corazón, y ya se devolvía porque no pasó. Y le decía a todo su equipo: guarden todo, no hay celebración, guarden el champán, guarden las luces, los fuegos artificiales, guárdenlo, no lo vamos a utilizar hoy. Usted sabrá que a este hombre, uno de sus hijos amados, un día tomó una decisión catastrófica. Le dijo: me voy, déjeme la plata que me toca. Y no, ese padre no le discutió, le dijo: está bien, llévese la plata. Y este muchacho la gastó en pachanga, en vacilón, a diestra y siniestra, donde no lo conocieran. Un día vuelve a ver el estado de cuenta y dice 0. Busca a los amigos que lo rodeaban cuando había billete, y ahora que el estado de cuenta dice 0, no hay ninguno por ningún lado. Busca fuentes de empleo decentes, nada. Tuvo que trabajar en las cosas más asquerosas para comerse por lo menos algo que le saciara el estómago, aunque fuese también igual de asqueroso. Hasta que un día pensó en su padre y dijo: mi padre es ultramillonario, tiene un palacio hermoso, bellísimo, donde yo veía el atardecer, escuchaba a los pájaros cantar, y venía un desayuno riquísimo a mi cuarto. Ahí estaba yo, de ahí me vine, y aquí no tengo ni qué comer. Tengo que volver. Dijo: tengo que volver. ¿Cómo yo voy a estar aquí? Tengo que volver. Y se va, y él dice: no importa, no importa los años que me cueste recuperar el amor de mi padre, no importa los años que me cueste recuperar su confianza y que él me vuelva a dar alguna oportunidad de algún día volver a sentarme en mi cuarto, volver a acostarme en mi cuarto. Yo asumo las consecuencias, estoy dispuesto. La sermoneada que me va a pegar cuando yo llegue, pero yo no puedo seguir aquí en donde estoy, no puedo. Y
Y dice la historia que aquel hombre, el padre, cada atardecer se asomaba, preocupado, pensando, si estará bien, o sea, es mi hijo, si estará bien. Seguro ya lo había ido a buscar, porque él se fue muy lejos, no lo encontró y todas las noches se preguntaba, ¿estará comiendo? ¿Estará enfermo? ¿Estará vivo siquiera? Y un día el padre, asomándose, como cada día lo hacía, ve venir una figura flaca, lenta, débil, cansada, allá a lo lejos, un punto que casi no se veía. Y dijo, es mi hijo, es él. ¿Recuerda lo que hizo? Dice que ni siquiera dejó que caminara 2 pasos más. Él emprendió carrera hacia su hijo como si fuera lo más importante que estuviera pasando en ese momento. Él corrió con lágrimas en sus ojos porque había regresado su hijo. Y dice el versículo 20, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Lucas 15. Lo abrazó y lo besó. No hubo reprimendas, no hubo castigos, no hubo ningún tipo de reproche. Y le dijo a todo el equipo, gente, enciendan, ahora sí, saquen los fuegos artificiales, el champán, que lo tenemos frío, claro. Traigan el mejor banquete, hagámoslo para él. Las guirnaldas, enciendan todas las luces. Dice el 20, este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Porque este es un reino raro, un reino muy raro, que se le hace fiesta al que la embarró. Se le hace fiesta al que se equivocó, no por equivocarse, sino por tener el coraje de regresar a las manos de Dios. Porque en el reino de Dios, y es algo que usted y yo tenemos que saber, no solo se espera que hagamos las cosas bien, no solo se espera que siempre hagamos lo que se tiene que hacer, sino que cuando nos equivocamos y metimos la pata de la manera más catastrófica que podía pasar, seamos capaces de recordar que hay un Padre que nos ama y que tiene fuegos artificiales allí esperando por nuestro regreso. Y es esperanzador saber que en el reino de Dios hay salones de fiesta listos y preparados para aquellos pródigos que usted está esperando que regresen a casa, para sus pródigos y mis pródigos. El Padre nuestro siempre está viendo hacia el atardecer, hacia el horizonte, viendo a ver cuándo uno de ellos se asoma para ordenar que la fiesta comience. A manera de conclusión, no podemos terminar de hablar de una introducción al reino de Dios sin mencionar la verdad más poderosa que existe, y es que el rey volverá un día. El rey de este reino regresará. Voy a ir a hacerles morada, yo vengo por ustedes, dijo una vez Jesús. Y esto tiene que afectar la forma en que yo evalúo todas las situaciones de vida que estoy enfrentando. Absolutamente todas las cosas que yo vivo tienen que pasar por este filtro. Déjeme leerle esta reflexión del teólogo argentino Jorge Bergoglio. Dice: nada sucede en vano, ninguna situación en la que un cristiano se encuentre es inalcanzable al abrazo de Cristo. Ninguna noche es tan larga como para olvidar la alegría de la mañana. Si permanecemos unidos a Jesús, el frío de los momentos difíciles no nos paraliza. Si el mundo entero dice que el futuro traerá nubes negras, el cristiano sabe que en ese mismo futuro está el retorno de Cristo. ¿Cuándo sucederá? Nadie lo sabe, pero el pensamiento de que al final de nuestra historia está Jesús sirve para tener confianza y no maldecir la vida. Sufriremos, habrá momentos que provoquen rabia e indignación, pero la dulce y poderosa verdad del regreso de Cristo alejará la tentación de pensar que en esta vida nos está yendo mal. Déjeme decírselo así: nos está yendo bien, nos está yendo bien. Incluso cuando la vida duele y lastima, nos está yendo bien si tenemos a Cristo, porque el Rey volverá por nosotros. El Rey vendrá por nosotros. Ninguna circunstancia de vida, ningún plan ni sueño que tengamos puede quedar indiferente a esto. Y dice que en ese momento ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque
con un solo abrazo, el Rey de este reino será capaz de sanar cualquier herida que tengamos hoy en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Le pido por favor que se ponga de pie conmigo. Y vamos a decirle a Dios que no hay nada mejor que conocerle, que no hay nada mejor que nuestro Dios, que no hay nada que se compare a la verdad de formar parte de su reino, ser gobernado, guiado y amado por este Rey precioso y soberano. No hay nada mejor que mi Dios. Cambias culpa por gloria, Señor. Eso es lo que tú haces, Dios. Cambias culpa por gloria. Cambias lamento en danza. Eso es lo que tú sabes hacer, Señor. De sepulcros oscuros, sucios, tú haces jardines hermosos que florecen todos los días, Señor. Eso es lo que tú sabes hacer, Señor. Hoy te pedimos, Señor, si hay un corazón que está clamando hacia ti, Señor, diciendo: hazlo en mí, Dios, hazlo en mí. Que esta culpa que hoy siento, Señor, transfórmala en dignidad en tu nombre, Señor. Que esta vergüenza que hoy siento, Señor, sea transformada por valor, Dios, en tus méritos. Sáname el corazón, Señor. Sáname el corazón. Sáname la herida, Señor. Sáname la herida, porque eso es lo que tú haces. Con solo un toque, Dios, todo lo cambias. Cambia este dolor que siento allá adentro, Señor. Cambia la culpa que me ha seguido por tantos años, Señor. Sánalo. Con solo un toque de tus manos todo cambiará, Señor. Y hoy te agradecemos, Dios, por la paciencia que has tenido con nosotros, Señor, cada vez que lo hemos hecho mal, Dios. Hoy te agradecemos, Señor, por todos los atardeceres que te quedaste mirando fijo el horizonte, esperando a ver si yo venía en el camino, Dios. Gracias, Señor, por tu amor inmerecido. Gracias, Señor, porque tenías fuegos artificiales listos para el día en que yo iba a regresar. Gracias, Dios. Ayúdame a valorar siempre, hasta la eternidad, el ser parte de tu reino, Señor. Ayúdame a agradecer en el alma y con mi corazón que nos gobierna el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Cristo Jesús, poderoso y eterno Rey. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.